enorme gusto para mí, que me apasiona la educación en diabetes, poder compartir con ustedes esta experiencia que tiene que ver y este tema, educando en los cuidados del pie en la comunidad con diabetes. El tema de explicar a la comunidad y educar realmente creo que es clave en la prevención de todas las complicaciones por pie diabético. El objetivo de esta actividad va a ser entonces identificar los fundamentos teóricos de la educación orientada a la prevención del pie diabético y algunas estrategias prácticas que tenemos y queremos compartir en la atención primaria de la salud. Hay un texto de más de 2000 años que del general Sun Tzu, en donde realmente me pareció muy interesante porque uno podía ver los fundamentos de lo que es la atención primaria, secundaria y terciaria. La historia dice así: un noble de la antigua China preguntó a su médico, que pertenecía a una familia de sanadores, cuál de ellos era el más experto en su arte. Y el médico, cuya reputación lo había convertido en sinónimo de la ciencia médica, respondió: mi hermano mayor ve el espíritu de la enfermedad y lo elimina antes que cobre forma, así que su fama no va más allá de las puertas de casa. El segundo de mis hermanos cura la enfermedad cuando todavía es muy leve. Su fama no se extiende más allá de su vecindario. En cuanto a mí, perforo venas, receto pociones, masajeo la piel, así que de vez en cuando mi fama se extiende y llega a los oídos de los nobles. Fíjense ustedes, acá tenemos elementos de la atención primaria, secundaria y terciaria. Y como era un general, Sun Tzu nos enseñaba algunas cosas que bien podemos aplicar en la educación de pie diabético. Nuestra batalla, entonces, la prevención de complicaciones de pie diabético, tiene que ver con algunos conceptos que me resultaron muy interesantes de ese texto. Dice: planifica lo difícil mientras todavía es fácil. Realiza lo grande mientras todavía es pequeño. Vencer sin luchar es la mejor de las habilidades. El que sobresale en la solución de situaciones es aquel que las resuelve antes que se presenten. Pura prevención primaria. Y si hablamos de prevención primaria, entonces tiene que ver con esto de fijar objetivos, proponer y consensuar una serie de acciones con la finalidad de evitar la aparición de lesiones desde el mismo momento de diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Es útil? Absolutamente sí. Sabemos que todas estas pautas de prevención que hacemos en la atención primaria y secundaria tienen un impacto muy importante en la prevención de las amputaciones. Fíjense que las pautas de prevención primaria y secundaria pueden llegar a reducir hasta un 85% las amputaciones. Y acá sí diferenciamos entre lo que es educación e información. Hay pacientes que hace 20 años que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen, es decir, están informados y no están educados. Entonces sí, partamos de la base que educación es generar un cambio de conducta, eso es educar. Y estas batallas fáciles, entre comillas, en el cuidado de los pies, se dan en la atención primaria, educando sobre la conveniencia de un adecuado e integral control metabólico. Es importante que la gente asocie que el buen control metabólico tiene que ver con los resultados. Habitualmente no todos lo asocian y piensan que indefectiblemente la diabetes va a acarrear complicaciones. Realizando regularmente la semiología del pie como una actitud hacia la toma de conciencia de su cuidado por parte del paciente. Si nosotros hacemos semiología del pie, el paciente percibe que nosotros estamos jerarquizando esa acción y él también va a jerarquizar sus cuidados. Ayudando a reconocer a nuestros pacientes el pie en riesgo, entonces de estos 3 ítems vamos a conversar sobre cada uno de ellos y cómo impacta en la prevención de las complicaciones. Sabemos, acá vemos en este slide, que prácticamente en distintos estudios han establecido que el 64% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen una hemoglobina glicosilada mayor de 7, un 37% mayor de 8, 9% mayor de 20 y 10% mayor de 10. Es decir, que la inmensa mayoría de nuestros pacientes no llegan al control metabólico deseado.
También nos ha pasado en diversos trabajos con insulina, en donde pacientes tratados de hace un tiempo con insulina versus pacientes que iniciaban tratamiento con insulina durante un año, fíjense que con muy poca diferencia podemos redondear en casi el 80% de los pacientes no llegaban a cumplir el control metabólico. Es importante entonces que nosotros realicemos la semiología, pero que también la expliquemos, y que expliquemos lo que estamos haciendo. Fíjense que la falta de sensibilidad en 4 de los 10 sitios tiene un 97% de sensibilidad y un 83% de especificidad para identificar la pérdida de sensación protectora. Entonces es importante que nosotros hacemos la semiología, pero a su vez decimos, señor, señora, usted en tal lugar no tiene sensibilidad y un calzado que usted piensa que le queda muy cómodo, en realidad no tiene sensibilidad y les puede estar lastimando y usted no lo percibe. Las batallas más fáciles en el cuidado de los pies se dan entonces, decíamos, en la atención primaria, y les quiero dar algunas pautas importantes al respecto. Explicar que los cuidados tienen un sentido. Encuestas que hicimos en Argentina arrojaron que casi un 60% de las personas en la vía pública pensaban que hiciera lo que se hiciera con la diabetes acarreaba las complicaciones. Había una idea fatalista de la diabetes. Entonces, está de nuestra parte explicar que vale la pena cuidarse, vale la pena hacer los cuidados porque tienen un sentido. No es que hagamos lo que hagamos, vamos a tener complicaciones como por ahí está instaurado en la comunidad. Por otro lado, pensemos que la educación tiene farmacología propia, como los mismos medicamentos que aprendemos a usar en esa materia. Si damos demasiado poco no sirve, y si damos demasiado en un determinado momento apabulla y tampoco sirve. Pretender educar desde el miedo, y esto es algo central, es un recurso que decimos que es torpe y efímero porque no llega a buenos resultados y los resultados malos llegan muy pronto. Entonces es importante motivar desde lo positivo. Hay que hacer tal cosa para que me vaya bien y no, si no hace tal cosa, le va a ir mal. Ayudar a reconocer beneficios del buen control en los hechos cotidianos. A los pacientes no les interesa el endotelio, que por ahí nos puede interesar a nosotros. El paciente, el beneficio que puede percibir es que no va a levantarse a orinar a la noche, va a tener una mejor sexualidad. Es importante entonces que sepa que si va a comer alimentos salados de más esa noche no va a dormir bien. Es decir, cosas que la persona puede percibir en forma cotidiana. Hay que cuidarse para que puedas llegar al casamiento de tu hija o al cumpleaños de 15 de tu nieta. Ya les decía, explicar la interpretación de las implicancias de las maniobras semiológicas que hacemos en el pie. Entonces, la educación diabetológica orientada al pie tiene que ver con informar al paciente su categoría de riesgo, enseñar las técnicas de autocuidado, indicar el calzado adecuado, el abandono del hábito tabáquico que junto con la diabetes aumenta en 7 veces la enfermedad vascular, y como decía, recalcar el control glucémico para reducir el problema de pie y otras complicaciones. Entonces, ¿qué decimos cuando hablamos de pie en riesgo? Fíjense que tenemos de alto riesgo, de bajo riesgo y tenemos que comentar al paciente. De estos ítems que tenemos acá, pérdida de sensibilidad protectora, falta de pulsos, deformidad del pie, amputación anterior o historia de úlcera del pie, el paciente puede saber los 3 últimos, pero los 2 primeros tienen que ver con nuestra tarea, es decir, investigar la sensibilidad y investigar los pulsos. Entonces, ante esta situación, les pregunto a ustedes, ¿qué imágenes usarían para educar a la comunidad? Estas imágenes de amputaciones, de necrosis, de osteomielitis, o estas imágenes del adecuado cuidado de los pies, con imágenes que son amigables. Entonces, vamos a trabajar y a escuchar y a leer y vamos a comentar lo que nos dicen desde la psicología y la psicopedagogía, cómo estimular adecuadamente y cómo poder educar en estas situaciones. Entonces, ¿sirve educar desde el miedo? O por otros pensarán, si yo no explico lo que le va a pasar,
no va a tomar conciencia, ahora lo vamos a ver. Entonces, de entrada ya sabemos que los médicos no tenemos, en el pregrado no aprendimos a comunicar, entonces nadie nos enseña cómo comunicar. Ahí vemos esta imagen muy festejada siempre para el Día del Médico en todo el mundo, ¿sí? Y vamos a hablar de algunos aspectos teóricos y su traslado a la práctica en el abordaje de las personas con diabetes. Dentro de estos fundamentos teóricos, empezamos con lo más antiguo, que era el conductivismo, que decía que dado un determinado estímulo, íbamos a tener siempre la misma respuesta, a tal punto que viendo la respuesta podíamos ver el estímulo. Eso fue rápidamente refutado porque ustedes verán que cuando hay música, a algunos les da ganas de cantar o bailar y otros les da ganas de llorar. Es decir, que la relación entre el estímulo y la respuesta no siempre es la misma, de manera tal que entonces que la comunicación, la emisión de un mensaje genera respuestas siempre diversas. Esto tiene que ver, y fue explicado por Jerome Brunel, en donde se vio que entre el estímulo y la respuesta a una determinada información, existe esta interfase que él llamó cero, en donde está toda la experiencia previa, las creencias, las representaciones, las expectativas que son propias de cada sujeto. Entonces, no es lo mismo a una persona que ha tenido en un familiar, un ser querido con una complicación, por ejemplo, la amputación de un miembro inferior, y yo le informo que tiene diabetes. Esa persona, lo primero que va a pensar, porque no sabe de qué se trata, es, ahora esto me va a pasar a mí también. Entonces, importante es saber que tenemos unas herramientas terapéuticas de todo tipo y un espectro farmacológico muy amplio y de todo terapéutico muy amplio para evitar las complicaciones. La persona eso no lo sabe. Entonces tenemos que decir lo que le pasó a tu mamá o a tu papá. Si vos te cuidas, no te va a pasar. ¿Sí? También la empatía se expresa en buscar las palabras adecuadas para la persona, que se adapte a su capacitación. El impacto del conocimiento de la diabetes muchas veces hace que cuando nosotros damos el diagnóstico, la persona se paraliza y nosotros seguimos hablando y no nos escucha más. Y me recuerda a mí a ese chiste donde quería enseñarle un señor al búho a hablar y no hablaba, pero le prestaba mucha atención. Eso es lo que a veces nos pasa cuando nosotros no tenemos empatía en la comunicación y usamos palabras que la persona no puede entender. Dentro de estos pensadores tenemos lo de que Carl Rogers determina lo que se llama el aprendizaje significativo. Esencialmente tiene que ver que la persona va a estar dispuesta a hacer algo si siente que realmente es de su provecho, que si tiene que ver con sus propios objetivos. ¿Qué quiere decir? La gente tiene objetivos, como habíamos conversado recién, de no levantarse a orinar, de llegar al casamiento de la hija, tener mejor sexualidad. A la gente no le interesa el endotelio, eso nos interesa a nosotros. Entonces tenemos que trasladar por situaciones que al paciente le sean de provecho. Y obviamente también descubrió que dentro de un clima de apoyo y comprensión, las potencialidades de las personas se generan mejor. Es decir, que si el paciente nuestro va estresado a la consulta al médico, es muy poco lo que nosotros vamos a poder enseñar. Entonces tenemos que visibilizar desde nuestras acciones y hechos que son de su provecho. Cuando nosotros vamos a revisar los pies, la persona tiene que entender, porque no tiene por qué saber que dan complicaciones en los pies el que no tiene a alguien en su cercanía con diabetes. Entonces, por ahí, si nosotros no explicamos por qué estamos revisando los pies, no nos va a entender. Entonces, sí explicarle lo que hemos conversado de revisarlos en pos de la prevención. Y obviamente, cuando uno le dice, cuídate de tu diabetes, también estamos diciendo que si me cuido, me sirve, como ya hemos comentado previamente. Otro de los fundamentos teóricos con el conexionismo nos dice esencialmente que si nos habla de la retroalimentación positiva, así que cuando hay satisfacción, hay placer en la respuesta, es más fácil que en el estímulo, perdón, es más fácil que la respuesta sea positiva. Y cuando tenemos un estímulo negativo, es decir, por ejemplo, si no te cuidas te va a ir mal, y eso no refuerza nuestro objetivo
de la prevención de complicaciones. Volviendo al tema de empatía, si nosotros solicitamos un monitoreo glucémico al paciente, lo trae y no se lo pedimos, transmitimos que no tiene importancia para nosotros y no lo va a volver a traer. Por otro lado, si queremos resaltar la importancia del cuidado de los pies, regularmente debemos revisarlo. Si nosotros hablamos que es muy importante y pasan años sin ver los pies, el paciente no va a estar motivado para cuidarse. Finalmente, Adler, que era un contemporáneo y trabajó un tiempo con Freud, decía que todo lo que hacemos en la vida es huir al displacer. Y en ese sentido vamos a conversar algunos conceptos que tienen que ver con este importante pensamiento. Pensemos entonces en esta palabra huyendo del displacer, pensemos en nuestras vidas personales. Si el regaño ayuda, si el desinterés motiva, si el miedo enseña. Apliquémoslos entonces en nuestros pacientes. Sin ser ninguna persona célebre, esto sí es de mi propia huerta, educar desde el miedo es un recurso perverso, torpe y efímero. Es perverso porque estamos nosotros como terapéuticas en una situación de poder, donde la persona viene a ponernos a su cuidado algo tan valioso como es tu salud. Es torpe porque el miedo dura muy poco tiempo, por eso también es efímero. Sí, les quiero comentar cómo nosotros explicar el problema es parte de la solución. Lo explicamos el problema, yo les cuento la práctica con mis pacientes para que no sea una cosa traumática, comparando historias como la de la Cenicienta, en donde tenía, como conocen de ustedes del cuento, ese calzado tan incómodo, el peor calzado. Este efecto Cenicienta trato de trasladarlo en la consulta médica. Ahí la tenemos a la pobre Cenicienta, contenta por estos zapatos que le quedaban tan apretados que a la primera de cambio, cuando bajaba la escalera, se le voló. Y la historia fue muy distinta. Acá está el pobre príncipe teniendo miedo que esta princesa desconocida lo pise. Ella, que no da más con esos zapatitos de cristal, quiere que termine la noche. Así que este peor calzado duro, de tacos altos y de punta angosta y cerrado, es lo que nosotros tenemos que enseñar, que genera un perjuicio en el pie. Acá hasta el pajarito le está diciendo que se cuide con los pies. Bueno, el efecto Cenicienta en la vida real, ¿qué es lo que hago con mis pacientes en el consultorio? Los pongo con apoyo monopodal, con el calzado al lado, y fíjense, esta paciente que vino a la consulta por esta lesión, que coincide con la tachuela y con un calzado angosto. Simplemente sacando una fotografía con el celular, demostramos esta situación en donde tiene un pie más ancho que el calzado. Acá lo mismo, esta persona llegó con una lesión en el dedo gordo, pusimos su pie junto al calzado tan angosto y pudo visualizar dónde estaba el problema. O sea, un calzado que le quedaba cómodo, en realidad le estaba lastimando. Más ejemplos de lo mismo, lesiones en el contexto de un calzado angosto. Es importante que la gente entonces pueda visualizar esto que yo he dado a llamar el efecto Cenicienta. Acá, ni hablar también, yo creo que eso es la hermana mala de Cenicienta, con esta pretensión que entre el calzado y genera todo tipo de deformaciones. Distintos ejemplos que hacemos con pacientes en la consulta médica. Como comentario final, la educación en atención primaria es el comienzo del éxito y el fracaso en la convivencia de nuestros pacientes con la diabetes. El estado de los pies es la expresión de la historia de diabetes en los pacientes. Acompañando con educación desde el comienzo, la historia entendemos que va a ser mejor. Así que muchísimas gracias por su atención y quedo atento a lo que pueda ser de provecho. Les mando y les envío un cordial saludo.